La idea de los seminarios optativos en el plan nuevo es, ya que no se pudo o no se vio conveniente, creo que no se pudo generar 3 o 4 carreras diferentes dentro del departamento de Cine y TV, por lo menos que a partir de un tercer año hubiera orientaciones para las diferentes líneas de trabajo, de investigación, de producción que tiene la carrera de cine y artes audiovisuales en general. Ustedes ya sabrán que hay gente que está más interesada en la cuestión de producción, más interesada en la cuestión de fotografía, más interesada en la cuestión de sonido, los felicito a ellos que están interesados en la cuestión de sonido, o incluso dirección de artes, etcétera, etcétera. Entonces, el plan nuevo lo que buscaba era brindar algunas herramientas que le diera una formación, si se quiere, diferenciada o encaminada hacia los diferentes intereses. Y acá hay muchos profesores y profesoras que son del tema. También están pensados los intereses hacia la investigación, hacia la búsqueda, la reflexión sobre lo que son las artes audiovisuales. No solamente la producción, sino también la reflexión. Me están mirando feo las profesoras, por eso lo voy a incluir. Antes que nos vaya. No, pues yo siempre me olvido, así que pido disculpas por eso. Bueno, esa es la idea de las materias estas optativas. Están las materias optativas o seminarios o talleres y las materias electivas, hay una diferencia. En el plan nuevo se habla de materias optativas, ¿no? Pero en realidad, y eso se va a corregir probablemente más adelante, tendríamos que hablar de seminarios y talleres optativos, ¿no? Porque la idea no es hacer una materia con la rigurosidad y el esquema que puede tener una materia, sino estos espacios lo que buscan más es un diálogo más directo, un trabajo más horizontal, si se quiere, con los profesores, para poder meternos en el tema puntual que nos interesa, ¿no? Entonces, más allá de los aportes teóricos que se puedan dar en los seminarios, la dinámica de estos espacios es otra. Y eso lleva también a que estos espacios de alguna manera busquen acotar la masividad para trabajar, ¿no? Porque estamos pensando que esos espacios es para la gente que está realmente interesada en una determinada línea de trabajo, en una determinada línea de investigación, de profundización de sus conocimientos. Con ese objetivo de cerrar la formación de ustedes, bueno, están estas 3 líneas, ¿no? La técnica organizativa, estudios teóricos, históricos y culturales y proyectos, ¿no? Dentro de estas ideas es cierto que los estudiantes tienen que completar, tienen que al menos en su formación incluir 2 áreas, ¿no? No es que solamente van a tener un seminario o van a hacer seminarios en una sola línea, sino que lo que pide el plan de estudios es que al menos completen 2 áreas en sus seminarios optativos o electivos. Rápidamente, por las dudas no quede claro, los optativos, los seminarios o talleres optativos los brinda el departamento dentro de la paleta de conocimientos que se plantea en el plan de estudios, ¿no? Los seminarios o talleres electivos por lo general son ofrecidos por otros departamentos u otras facultades, ¿no? En este momento, voy a confesarme, andamos medio flojos de electivos, vamos a ser absolutamente sinceros, pero este cuatrimestre sí tenemos un electivo para ofrecerles a los que ya estén cursando tercer año o estén cursando ya el 4º año, que es el 4º año que tenemos del plan nuevo. Esto ya lo dije, así que no vamos a hablar, no sé si hay alguna duda hasta acá. Yo me hago el pavo y no leo nada y sigo.
La paleta que tenemos de seminarios ofrecidos es amplia. Lo que vamos a hacer ahora es que los profes que están presentes más o menos presenten su seminario para que tomemos la decisión concreta a la hora de elegir el seminario. Yo puedo hablar por la experiencia de mis seminarios, ¿no? Que, como no sé si saben o no sé si lo dije, están orientados a la cuestión sonora dentro de lo audiovisual, y es que hay gente que se inscribe porque puso un tilde en la inscripción de guaraní y después de la primera clase se da cuenta de que no es lo suyo. Y no es por ser odioso, sino porque, como decía recién, la idea del seminario es poder charlar y desarrollar temas dentro de un espacio de conocimiento que realmente interese, e incluso que en los 2 o 3 años previos a hacer el seminario, yo en mi formación me haya orientado hacia eso, más allá de que a lo mejor tenga que profundizar algunas cosas, ponerme al día con algunos conocimientos, pero realmente hay un interés así puntual. Personalmente yo siempre creo que estos seminarios tienen que ser desarrollados más individualmente que grupalmente, ¿no? Es importante esto porque es la formación de uno. Tuvimos 2, 3 años de trabajar en grupo, en donde en ese grupo se dividían las funciones, etcétera, etcétera, y probablemente yo nunca estuve profundizando en cuestiones de producción, porque en mis 3 años de formación estuve muy ligado a lo sonoro, y está todo bien, porque dentro de la profesión el trabajo grupal es parte de la formación, estamos absolutamente de acuerdo con eso. Pero en los seminarios la idea ya pasa por otro lado y es una formación individual dentro del conocimiento que tiene cada uno, o que le interesa profundizar cada uno. Un momento sin hablar para generar algo de tensión. Sí. Y entonces, si no hay dudas, inquietudes, chimentos, les voy a dar una mala noticia, como para que después de la mala noticia los profes puedan explicar sus seminarios. La mala noticia es que hubo muchas inscripciones mal hechas, porque hay mucha gente que se inscribió ya en los seminarios y se agotaron los cupos, pero ha habido un problema en el guaraní. En el guaraní, no lo quise decir así, me salió guaraní. Y es que no se activaron los filtros que activa el guaraní siempre, que son las cuestiones de correlatividades y las cuestiones de años cursados y esas cosas. O sea que, digo, sobre todo acá que está la gente del centro de estudiantes, den a conocer de que probablemente hay gente que se haya inscrito porque le interesaba, pero a lo mejor no estaba en condiciones de inscribirse. Entre el día de hoy y mañana van a ser dados de baja. Suena feo, pero nada, eso va a liberar un poco los cupos de los seminarios y van a poder intentar una inscripción. Eso por un lado. Por otro lado, no es masivo que todos los seminarios y los profes de los seminarios lo vayan a hacer, pero siempre está la posibilidad, en función de que es absolutamente real que hay gente que se inscribe y en la segunda clase ya se da cuenta de que no lo puede hacer. Hay algunos profes que con muy buena voluntad hacen una especie de lista de espera de eso, y entonces tienen algunos nombres ahí dando vueltas esperando que se purifique, sí, depure, eso que viene de purificar. El lenguaje higiénico está horrible, pero sí, bueno, que se depure el higienismo. Que se normalice los interesados en el seminario y puedan seguir participando. ¿Qué quiere decir esto? O sea, hay, de hecho, en el seminario
en general hay gente que va y lo escucha. El problema no es que ir y escuchar y sentarse y participar está todo bien. El problema es que si no lo llevamos al guaraní, o sea, si no están inscritos en el seminario como corresponde, va a terminar el cuatrimestre y van a ser fantasmas dentro del seminario. Entonces es importante de que en esa primera o segunda semana quede claro quién está dentro del guaraní y quién no está en el seminario. Es nada más que eso. Creo que ha pedido la palabra el representante del centro de estudios. Sí, genial. Varias cuestiones. La primera, ¿cuál sería la única electiva que hay? Y el factor sorpresa. Bueno. Y la segunda es, ¿cuál es la condición por cuatrimestre de cursado del seminario? O sea, podemos elegir 2, 3, 1. Como cuál es la lógica que debemos llevar para no inscribirnos de más en un cuatrimestre y quitar cupo nosotros. Estoy tratando de encontrar las palabras justas para que esto no parezca una compresión. Y que algunos errores que andan dando vueltas todavía, que se tienen que corregir este año, no suenen tanto como error y no pase vergüenza. El espíritu del nuevo plan de estudios es un seminario por cuatrimestre, 2 seminarios máximo al año. ¿No? Al año. Al año. No es de odioso, sino es para que todo el mundo pueda hacer los seminarios y pueda ver esta cuestión. Que todo el mundo pueda acceder a los seminarios. El problema es que todavía esos filtros no están del todo ajustados en el guaraní. Por varias razones. La primera es que todavía nos falta un año de implementación del plan de estudios, entonces nos estamos dando cuenta medio como sobre la marcha estos errores o cosas para ajustar, que se van a ir ajustando seguramente, pero por ahí hay cosas, por ejemplo esto de que no estaban los filtros para inscribirse a pesar de no poder, son cosas que surgen ahora, y bueno, son cosas que se van a ir ajustando. No puedo hacer otra cosa más que pedir disculpas por esta cuestión y ver cómo vamos resolviéndolo sobre la marcha con la mejor voluntad del departamento. Ya saben que pueden ir a quejarse de lo que quieran, pero sobre todo de la gente que maneja el sistema guaraní, que es complejo, y las realidades de un departamento no son iguales a las realidades de otro departamento y la demanda de materias no son las mismas, entonces hay que atender caso por caso. Esa es la cosa. Con respecto al seminario electivo, el profesor, es buena la pregunta, por la duda yo voy a adelantar, es composición musical en medios audiovisuales, en la cual no se va a hablar de composición musical, no les van a pedir que sepan solfear ni escribir música, ni que puedan manejar una cadencia con séptimas, ni mucho menos, ni les van a pedir un examen de piano como para... No, simplemente va a ser un trabajo de análisis de cómo puede funcionar la música dentro de entornos audiovisuales. O sea que el profe va a allanar todo lo que son conocimientos específicos de lo musical a la cuestión más de análisis. Eso, o sea que está abierto tranquilamente, si bien acá estamos en cine, pero ya que está el centro de estudiantes, está abierto también para teatro y para visuales. Ese es seminario electivo. Última pregunta, yo sé que le vamos a incomodar, pero porque sabemos que, bueno, tienen que ser grupos pequeños para que haya una evaluación más armoniosa, pero la cantidad de estudiantes que somos, estaría bueno que los grupos sean un poquito más amplios, porque, digamos, hay grupos de 20 y, bueno, digamos que hay muchos que quieren estar, no sé, en el seminario de la propia Chile, qué sé yo. Entonces se llenó muy rápido y mucha gente quiere ese, entonces como digo, yo sé que es difícil evaluarlo y mantenerlo, pero un poquito más de cupos estaría bueno para aquellos que quieren acceder a varios seminarios. Voy a cambiar la última frase. Aquellos que quieren acceder a varios seminarios... Pero a aquellos que quieren acceder al mismo seminario. Claro. En principio estoy de acuerdo. Nos topamos con la pared de que hay seminarios manejados por un solo profesor o una sola profesora, no tenemos más que eso, que esa profesora o profesor lamentablemente tiene dedicaciones simples, ¿no? Que probablemente tenga que atender otras demandas,
y que la esencia de lo que se trabaja en el seminario lleve a cuestiones en donde no pueda manejar mucha más gente que esa. Puntualmente, cuando vos decís el número 20, ya sé a qué seminario te estás refiriendo, pero la profesora tiene que manejar proyectos muy complicados, si se quiere, y tener un seguimiento de eso, que mucho más de eso no le puede dar. Pero yo sé que la doctora Triquel está como desesperada, levantando la mano y quiere hablar, por eso no la he visto, ¿no? Para que Dios nomás para que piense que le ignoro. Lo que sí es cierto es que a partir del año pasado, ya del año pasado, de este año y del año que viene, estos seminarios no se ajustan exclusivamente a un año. Digo, si el seminario se habilita en el tercer año, no quiere decir que si yo estoy en tercer año sí o sí lo tenga que hacer. Lo puedo hacer el cuatrimestre que viene, o el año que viene, si el cuatrimestre próximo no se dicta, lo puedo hacer en el otro cuatrimestre, o lo puedo ir haciendo. Esa es un poco la idea. Que se habiliten a partir de un determinado año un seminario está pensado principalmente para suponer de que él o la interesada en el seminario ya tenga un recorrido dentro de la carrera y más o menos sepa para qué lado correr, ¿no? Esa es la idea. Pero no es obligación de que yo estoy en tercer año, en segundo cuatrimestre se habilita sí o sí tengo que hacer eso, porque si no lo pierdo. Lo puedo hacer en otro momento. Ahora sí, ya te doy la palabra, estaba primero la profe, ¿puede ser? Gracias. Hola. No, porque, hola, Nicolás. Cuando yo entré, estabas hablando de la diferencia entre un curso, seminario y un taller. Me parece que eso es la limitación, no la cantidad de docentes de dedicación. Ustedes están acostumbrados a cursar materias muy masivas. O sea, yo en primer año tengo 500 de ustedes cursando. Esta es la oportunidad de un trabajo diferente. Si ampliamos el cupo, es más del mismo, es importante lo que hace. La idea del seminario es que ustedes participen de otra manera, que se relacionen con los materiales clínicos y teóricos de otra manera, que puedan discutir entre ustedes que tengan esa experiencia. Entonces, me parece que en todo caso lo que se debería pedir o exigir de los estudiantes es más seminarios en la línea que a ustedes les interesa, y no que se amplíe el cupo de seminario y se convierta en un curso. Porque yo me puedo parar ahí, pasar un PowerPoint de crecimiento, que es lo que hacía antes de la pandemia, ¿no? Frente al presidente y presidente. Pero eso para ustedes es un trabajo que se han hecho en el primer, segundo y tercero. La idea es que los seminarios sean un espacio donde ustedes trabajen de otra manera, se relacionen con el material de otra manera y aprendan de otra manera. Entonces yo, si estuviera al lado de ustedes, iría por otro tipo de reclamo. No es, ampliemos el grupo de seminarios de para que en vez de 20 sea 200 y la se mate corrigiendo, pero ustedes trabajen como trabajan en todas las materias, sino más bien por más seminarios de ese índole, si eso es lo que les interesa. Claro, no, porque la pregunta surge simplemente porque es la demanda. Yo sé muy bien lo de los cargos, los trabajos, pero tengo que preguntar lo que no son capaces de preguntar. Claro. Pero no tiene que ver solamente, o quizás para mí no tiene que ver con los cargos, porque yo puedo con mi cargo pagarme frente al curso y hacer otra cosa. El tema es el tipo de dinámica que se plantea en el seminario, que a ustedes también les beneficia. Okay. Igual está muy interesante la propuesta, o sea, de cómo me lo planteas, es como no seguir haciendo lo mismo, me parece muy bien eso, porque la verdad es difícil trabajar en grupo. Por eso le quiero tanto a la doctora. Porque es tan clara para explicarme. Bueno, Gracias. muchas gracias. De nada. Bueno, nada, pues sí, perdón, vos. Bueno, por ahí, ahora estamos hablando de reclamo, no es tanto un reclamo, pero una sugerencia para el próximo semestre. Me parecería como prudente hacer esta charla antes de las inscripciones, porque a mí me pasó personalmente que fue como sorpresivo. De repente me metí a Guaraní y estaba todo lleno, y los que sí habían cupos no sabía qué eran. Yo generalmente les escribo a los profesores de los que me interesa como para ver cuál es el plan, pero bueno, no me dio tiempo. Y lo que me habían recomendado era una inscrita cualquiera, para que no perdas cupo y después de salir, pero me pareció mal, digamos, porque le quitas el cupo a alguien más. Yo creo que lo que observás es muy bueno. Intentamos hacer, bueno, a principio del año pudimos hacerla un poco antes a la reunión esta.
La diferencia que hubo con este cuatrimestre es que para hacerla estábamos en vacaciones. Entonces, más allá de que los profes pueden venir y charlar con ustedes tranquilamente, estudiantes no había dando vueltas o estaban a punto de rendir una materia. Entonces era muy complicado en la última semana de vacaciones, que hubiera sido lo óptimo, o sin ir más lejos, hace 15 días podríamos haberlo hecho, no había casi gente en la facultad. Como cuando es tan necesaria una charla, sino un documento que esté en línea. Perdón, hay una cosa que sí se puede hacer, que es que el guaraní para la inscripción de seminarios sea posterior. Digo, eso sí se puede, como las clases las empezamos una semana después, las materias electivas, optativas, sí se puede. Filo lo hace así. Eso lo tomo como una alternativa, y entonces tenemos una semana más para informar antes de que se abra la... Está bueno. Inscripciones generales e inscripciones a seminarios, y nosotros podemos organizarnos para hacer la charla esta, por ejemplo. También un documento donde se digan todas estas cosas que... Está en el plan de estudios, en realidad. Un banner para inscripción a seminarios. Se pueden cursar tanto por trimestre, por año. Si no cursas este año, el año que viene lo puedes cursar, y todas esas cosas. Y un máster de los seminarios. Como los programas. Bueno, yo lo tomo, pero después no lo leo. No, yo no lo leí. ¿Sí? Yo me quedé en algo que dijo usted antes, que no sé si comprendí bien, pero que estaba pensado para que hagamos un seminario por cuatrimestre. Y en el plan está, a partir de este semestre, está planteado para que hagamos 2 seminarios optativos. ¿No será que de ahí también viene el problema de los cupos? Porque no entendí si entonces es 2 máximos por año, porque si nos digamos del plan este año, nosotros tendríamos que hacer 3 optativos más la electiva. En cuarto año, Sí, a partir de este semestre está planteado que tengamos que hacer 2 optativos. ¿Cómo? no, pero vos estás en cuarto. Vos estás en cuarto. No, bueno, esos son los errores que tiene el plan de estudio, que no está claro esas cuestiones, ¿no? En realidad serían 2 por año, porque si vos entras a sumar 2 en tercero, más 2 más 2, 4 en cuarto, más otros 2, estaría haciendo más seminarios de lo necesario. Claro, eso es lo que le estaba diciendo. Claro. Que me dice, Ahí, no. por eso yo decía, hay que algunas cosas que ajustar en la información del plan, a ver cómo funciona eso. Por eso decía, hay errores en la información, y en eso que lo tenemos que ir ajustando a medida que avance. Por eso pedí disculpas. No, bueno, entonces para avisarle, porque literalmente la mayoría de todos nosotros estamos anotados en 2, justamente por esto del plan, y eso reduciría como a la mitad, digamos, de los cupos. Claro, pero al mismo tiempo, bueno, sí, está, lo revisamos. Y otra consulta. Me acuerdo, ¿cuántos seminarios tienen que tener ellos cursados? En total el plan lo tengo que revisar, no me acuerdo. No, pero lo tenés ahí en la segunda o en la tercera. No, esos son los seminarios que se están ofreciendo. Estaba 2, ahí dice 2, después 2 están. Son 4, me parece que son 2 por año. Por eso está bueno que se uno Son 2 optativas, se dividen los porcentajes de las materias optativas y se deben cumplir, dando como resultado un mínimo de 2 optativas de cada área. O sea, si tenemos 3 áreas, yo tengo que hacer 6 seminarios en toda la carrera. Seminario u optativa está haciendo lo mismo. Sí. El plan de estudio parezca distinto, es lo mismo. Por el momento. No, yo pensé que me decías cuánto eran los seminarios que estaban. Claro, porque tienen 3 áreas, entonces son 6 las que eligen el trayecto ustedes. Claro, lo que pasa es que a partir de tercero ya podés empezar a hacer seminarios. Entonces ya en tercero ya podés hacer 2, en cuarto ya podés hacer otros 2 más una electiva, en quinto creo que podés hacer 2 más otra electiva, una cosa así, no recuerdo bien cómo está puesto, pero me parece que falta aclararlo más. Y una última cosita, si se podría hacer una diferenciación, si se puede subir un documento bien de qué seminario pertenece a cada área, porque por ejemplo yo me doy cuenta que este año ya estaría haciendo mi 5ª optativa
y si no planteaba esto estaría haciendo 3 creo de estudios teóricos, pero no estoy segura porque no sé bien a qué área pertenece, digamos, los seminarios que hice. Bueno, eso está en el plan de estudios. Es que no están todos, porque por ejemplo el de narrativas contemporáneas, yo supongo que entra en estudios teóricos históricos, pero no está en el plan, ponele. Tenés que explicarte la cátedra que lo ofrece. De una. Este lo ofrece a ver si ¿Y a qué área pertenece esa entonces, ¿a qué cátedra? área pertenece esa cátedra? Dale, gracias. No, pero está bien la aclaración, hay que hacer un documento específico, sumando todo esto, de todos los reportes que han dado, hay que hacer un documento específico para que el año que viene los seminarios no sean tan complicados. ¿Algo más? Yo preguntaría si quienes están acá presentes, no sé, me interesa. Digo, vinieron por, además de las cuestiones estas que tampoco nosotros creemos que no sabemos a toda la letra chica del plan de estudios, ¿cuáles son las áreas de su interés también? Digo, ¿qué cosa nos trae acá, además de la obligación de tener que hacer un seminario materia, porque están en apartado tercero? ¿Qué cosas les trajeron? No sé, yo pienso. Ah, no sabía, no sé lo ¿Dudas? ¿Y la pregunta? ¿Nadie suma, resta? No. Bueno, pero que cuente. Sí. No, pues a mí principalmente la parte teórica me interesó bastante. Primero intenté con sonido, pero no pude, que me di cuenta que no era mi área. Bueno, entonces elegí este cuatrimestre anterior, antropología audiovisual, y ahora me interesa mucho historia social y latinoamericana, es de la profe. Entonces como que bueno, es como un anexo, me interesa porque bueno, está bueno saber más que todo de dónde vienen las cosas. Y bueno, no, ese era mi aporte, si quieren romper el hielo. Sí, ahora le entrego una manzana, ¿entendés? Quienes están acá se inscribieron ya. Todos están inscritos en algo. Sí. Ahora levanten la mano, no. Sí están inscritos. ¿Todos están escritos? Todos están inscritos. No, aquí que no sé si Caleb todavía no pudo. ¿Quién pudo en la profe de arte? Uy, no. Hay alguien famosa. Todos queríamos. Lo que pasa es que eso se empieza a levantar mucho el curso, complementar el manual, Es para mí importante contarles un poco de qué se trata para ver si realmente hay interés real en la materia o es solamente el nombre que les está... Una cosita, y de paso, perdón que interrumpa, pero el profesor está un poco apurado y va a develar, aunque se lo devele todo. Él es el profesor que va a dar el seminario de composición en medios audiovisuales o algo así, ¿cómo le digo? Música. Perdón, José Alac es profesor del departamento de música en las materias de composición de los últimos años, más allá de ser músico, compositor, investigador y todo eso. Como buen profesor universitario, él va a dar el seminario, así que bueno, ahora, pero no te había presentado. No, por favor, no hay problema. Gracias. También enseño recursos sonoros y el seminario de recursos sonoros en teatro. Ah, sí. Es un dato importante porque cubro todo. Bueno, en realidad yo tengo como una afición al cine, de la tele, y he visto 10 millones de cosas, siempre quise hacer música para el cine y para el teatro, y en los 80, cuando yo soy egresado de acá, empecé, a la vez de estudiar composición, también trabajé, apenas entré con elencos de teatro, danza y cine. Cuando Acor, no sé si existe, creo que sí existe, se reabrió la escuela de cine, yo entré en el 81, se reabrió el de cine, Acor sacó unos dinero para cortometrajes, 15 cortometrajes, yo musicalizé 2 de esos 15, uno de un profe de acá, de Barcelona,
Sí. Flaco Perón. Ceremonia, un cortometraje de él, que ese fue lo primero que hice en mi vida. Después trabajé con todo lo que pude en mi vida con cine, pero me dediqué a la composición, conciertos, bandas de rock, etc. Pero nunca abandoné el asunto de usar y ver cómo funciona la música en contextos que no son propios del concierto. O sea, cine, teatro, danza. He hecho mucho, en general trabajos experimentales, independientes. Acá, también en Estados Unidos, viví 15 años en Nueva York y trabajé también en teatro, en cine, en danza, aparte de... Toda la vida hice eso. Este curso lo que busca, y ya lo hice, es la quinta vez que lo hago, es enseñar, por eso lo hago para cine, teatro y música. Siempre lo he hecho abierto, pero en general para músicos, y se llamaba de composición, como dijo el profe, pero le corrí la palabra composición porque no puedo enseñar a componer a alguien de cine o a alguien de teatro, pero sí se puede enseñar el lugar que ocupa la música en tu película. O sea, yo puedo trabajar, porque he tenido mucha relación con directores, directoras, en general con mujeres, me han tocado trabajar tanto en danza como en teatro, como en cine. Puedo mostrar, entiendo el diálogo que se da, entiendo cuál es el conflicto, entiendo cuál es la problemática de usar música en una película. Y estoy hablando de música, no de banda sonora, ¿no? Separemos bien eso. Estoy hablando de la figura del compositor, la compositora. Estoy hablando de una persona que se acerca al equipo de trabajo en la misma, con la misma intensidad que la fotografía, el vestuario, maquillaje, guión. Bueno, está la música, ¿no? Que la música puede ser compuesta por alguien o puedes agarrar un disco y ponerlo, ¿no? Puedes licenciar, encontrar una canción que te gusta de Charly García y ver, ahí te va a costar dinero conseguirla, y fijarte si es cómo funciona con tu imagen, ¿no? En general hay muchos problemas al comienzo porque hay poco conocimiento en general de música, en general qué es la música, y hay poco conocimiento en general de qué significa la música dentro de la película. Y aparte hay muchos prejuicios respecto de eso creados por Hollywood, que han creado una especie de formulismo respecto de la música, en el sentido en que puede quedar como, ya lo dije, fórmulas de subrayado de ciertas cosas y que funcionan con ciertas otras cosas. Alguien corriendo, una persecución, dos personas besándose, una escena en un bar, etc. Hay ciertas convenciones que son extremadamente fuertes, ¿no? Y que crean ese problema de decir, bueno, no voy a usar música porque yo no me quiero parecer a toda esa cosa. Mi película tiene que ser original, tiene que ser mía, personal. Y el problema que pasa ahí es que la mejor solución es no ponerla. Entonces, bueno, yo propongo, bueno, ¿qué sucede si sí usas música y si sí querés trabajar con música? Definamos música, entendamos bien música y entendamos cuáles son las infinidad de cuestiones simbólicas, emocionales, psicológicas, dinámicas, morfodinámicas, que existen en ese contraste de estos dos mundos que no tienen nada que ver uno con el otro, por otro lado. O sea, Michel Gillon lo llama sincrético, síncresis, porque son mundos que chocan, ¿no? La luz y el sonido no tienen nada que ver uno con la otra. Y realmente que aparezca un monstruo en tu película, como puede ser una obra orquestal o una canción de rock, es un problema, porque no tiene nada que ver en muchos sentidos. Entonces, lo que tenemos que estudiar es cómo sí tiene que ver. Qué posibilidades de conexión, qué posibilidades hay de relacionamiento. Entonces, en el curso yo
presento varias teorías respecto de eso, varios autores, mis propias ideas y muchos ejemplos, y analizo todo lo que se puede pensar como audiovisual, tanto experimental hasta lo muy comercial. Todo ofrece una posibilidad de comprensión de cómo funciona el fenómeno. Entonces eso se analiza en todas las clases. Y dado que lo hago con gente de música, lo que me interesa es unir grupos de trabajo durante el seminario, de modo tal que si vos lo haces, si sos de cine, me da la sensación que acá hay mayoría de cine. No sé Sí, por sí. qué. Digamos que sí. Somos todos. No conozco a nadie de música. La gente de música hay que convencerla, rapidísimo se inscriben. Entonces si ustedes van a tener una así lista de gente nueva en su vida que están dispuestas a trabajar con tu peli. Y no te van a cobrar. Que para ustedes eso es muy importante. Yo lo sé. Entonces ahí está el tema. Mi idea es, ¿no? Porque piensen que la música puede aparecer antes. Digamos, en alguien como Kubrick aparece antes. ¿Sí? Eso ustedes lo saben. Ya concibe su película con la música. Spielberg también la concibe desde antes. Él ya ha decidido en su vida cómo va a ser su cine, ¿no? Y la música está incluida en esos cines. Pero también puede aparecer después. O sea, vos tenés tu película sin música y crees que está todo bien, pero cuando empezás a editar te das cuenta que acá falta. Por lo menos en esta escena no la puedo resolver con nada. Le puse la mejor luz, el mejor encuadre, la actuación, está todo, pero no logra transmitir. Y resulta que es la música que resuelve el asunto. Entonces, como no tenés mucho entrenamiento, ahí está el problema. Si no tenés experiencia, mejor no la pongas. Entonces este curso es un poco para abrir todas esas puertas, un poco romper prejuicios y ver cómo funciona la música, que funciona en una propaganda de Quilmes, de cerveza Quilmes, como en una película de Tarkovsky. La música funciona de cierta forma y hay que aprender cómo funciona. ¿Se entiende eso, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea del curso, dar muchas clases con eso, muchos análisis, mucha información teórica y trabajos prácticos que puedan hacer ilusiones, que formar pareja de alguna manera, ¿no? Agarrar, ustedes traigan al curso una escena o un cortito, 2 minutos, 3 minutos o algo que se pueda musicalizar y que haya alguien en el curso que diga yo lo hago. Y hacer esa experiencia durante el curso de... Entonces ese sería el trabajo final. Eso lo pueden presentar en un trabajo, pueden presentar 2 trabajos finales en eso. Depende de la cantidad que sea, ¿cierto? También se puede trabajar esto en vivo. O sea, acá yo podría tener una linda banda sonora mientras yo hablo. Y sería la música de esta presentación. O sea que se pueden hacer muchas cosas teatrales, por eso lo había teatro también. Entonces pueden haber... ¿Se entiende? Bueno, eso es más. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay Ya preguntas. está, yo ya dije. No, yo tenía una pregunta porque quería saber si ese seminario es, en qué categoría está de... Selectivo. No, en lo del proyectual, teórico o práctico. Es las dos cosas, es teórico práctico, sin duda, porque... Pero los electivos no entran en los optativos. Es el electivo que se Y por ahí también, si era posible, digamos, se nos diera la bibliografía, porque por ahí, digamos, nosotros hemos llevado ya varios cursos de sonido, en los cuales se ha tocado la música, y por ejemplo hay autores que hemos visto mucho, digamos, como Chon, Tarkovsky, lo hemos visto básicamente en todos los cursos de sonido. Entonces a mí me interesaría por ahí ver la bibliografía antes de... Bueno, está el programa a disposición, pero está Gion, hablo de Adorno un poquito. Hay mucha gente que ha entendido o creído entender. Es muy amplio y es extremadamente subjetivo.
sinceramente una escena se puede resolver con el sonido del tren y anda bárbaro, o con una sinfonía de Bruckner y también andaría bárbaro, la misma escena. Ahora, pasarían dos cosas distintas. Tu película cambiaría muchísimo. Y lo que vos tenés que saber es en qué cambia, y eso es realmente muy subjetivo, porque depende de tu idea y de tu imagen. Yo puedo hablar de Tarkovsky y todo lo que quiera, pero vos no vas a filmar el espejo. Yo sé lo que vas a filmar. ¿Se entiende? O sea, podemos trazar mucha teoría, y eso va a ayudar mucho. Está de vuelta Gion, está Fabián Luna, hay un libro de Fabián, no sé si lo tienen. Sí, yo, disculpame José, pero cualquier cosa lo que hagamos, lo que me parece más operativo es que se fijen, en teoría tiene que estar el programa en la publicación del seminario, porque yo he pedido programas en forma reiterada a los profesores para que lo suban y estén presentes. Muchos cumplieron en tiempo y forma, otros todavía me lo deben, ¿no? Entonces, si falta algún programa, me avisan ahí al centro estudiante, el centro estudiante me dice a mí y yo le pico la cabeza al profe, a la profe para que lo suba urgente. A eso va a ser lo mejor, si no se nos hace muy tarde. ¿Cuándo se va a abrir la inscripción para el electivo? ¿Vos querés preguntar? Porque no aparece. ¿No aparece el seminario electivo? Si se llama composición, No, se llama Seminario de Música para Cine y Audiovisual. no aparece. Bueno, eso todavía no está. Buenísimo. No, pero tiene que estar, no está abierto. Todavía no. Demoraron mucho, y bueno. pasó por la HCD y por no sé qué, el BATI, y ahora hay recién le informamos el cupo de 50 inscritos, etcétera, creo que está en esta semana. Bueno, yo me dedico a ver que salga lo antes posible. No, pero se lo pido a Leandro. Leandro tiene que... lo tiene que mover Leandro eso. Ahora, hacer un seminario electivo que es de otro departamento, yo puedo acelerar las cosas, pero tengo que ir al departamento de música y decir, mover, que hace falta. Sí, el cupo es de 50 personas. ¿Por total o por En total. Porque es acá en el ley, arriba, y cabe en eso. 48 Bueno. No sé si hay sillas para estar. La compañera tiene una consulta. ¿No? Escuché. No. ¿Podemos? Sí. No, yo quería saber si van como a explicar así brevemente cada semana. Sí, ahora no. Bien, Así es lo que venimos. quería saber. Lo que pasa es que el profe se tenía que ir, entonces nada, le dimos el espacio, ahora lo echamos Bien. y así quedó otra. No sé cuándo empieza. La clase de Ya. la semana que viene. Es el jueves a las 6:30. Bueno. De 6:30 a 8:30. Entonces, en el guaraní figura un seminario con un nombre similar, pero porque está justamente el solar. Capaz que es ese. Acá puede ser ese con otro nombre, no está. Bueno, a ver, no sé qué pasó, Leo. Es el... No importa. Sigue la profesora. Yo sigo porque tengo una actividad genial. Gracias. así que perdone. Bueno, como algunos saben, yo soy la profe, mi nombre es Laura Valdemarca, algunos me conocen porque estuve cursando metodología de investigación en artes en el cuatrimestre pasado y otros no me conocen. Pero como dijo el profe que él siempre hizo cuestiones relativas a la música, yo siempre hice cuestiones relativas a la historia argentina reciente. Y ahora la materia de la cual me estoy haciendo cargo es Historia Social y Cultural Argentina. El año pasado la dictamos en el segundo cuatrimestre por primera vez y este año la reformulamos porque la verdad que lo del año pasado fue un poquito estresante, maratónico. Entonces, a partir de esa experiencia fue posible repensar y plantear una materia que nos diera más satisfacciones a los docentes y a los estudiantes. Una de esas satisfacciones tiene que ver con el recorrido histórico posible y la otra con la forma de acreditación, porque en esto que se planteó antes con los cupos y qué sé yo,
hacer un seminario implica también, o una materia optativa como se llama la mía, la de Eva, que uno focaliza en ese tipo de conocimiento que cree importante para su formación y que entonces acompañada o acompañado desde otro lugar, más pedagógico, más didáctico, digo, no un parcial al final del cuatrimestre, y si te va bien, bien, y si te va mal, mal, no, digo, nosotros también pensamos que ese acompañamiento es una posibilidad cuando uno se plantea, bueno, quiero profundizar acá, no me da lo mismo esta materia que cualquier otra que sabemos, digo, todos tenemos nuestras preferencias y para eso es el plan de estudio con la variedad. Entonces, voy a hablarles sobre todo en términos pero cortitos, porque nos dieron 3 minutos, el contenido que nos concentramos este año y la forma de la acreditación. El contenido lo basamos, hicimos una cronología propia, no es la cronología de la historia común y corriente que yo traigo, que estamos acostumbrados, y que tiene que ver con cuestiones que afectaron al cine, que probablemente son más simbólicos que un hecho político, una cosa así, ¿no? Y las dos cuestiones que elegimos tienen que ver con persecuciones. Y la concentración es en el periodo del 55 al 75. Y a mí me pareció que podía ser significativo y simbólico. En el 55, el director Hugo del Carril, que no fue el director de cine que todos conocemos, pero fue un director interesante, fue puesto prisionero por su adhesión al peronismo. Y en el 73, Octavio Getino, que seguramente lo habrán leído, lo conocen, presentó su renuncia al ente de calificación cinematográfica justamente por no estar de acuerdo con las derivas de un tercer gobierno peronista. Entonces, para no ponernos entre un golpe y otro golpe, digo, vimos cuestiones que afectaban a políticas públicas que tienen que ver con lo cinematográfico. Entonces, nuestra materia la planteamos en este periodo en una unidad más teórica de pensar qué es esto de la historia social y cultural, de por qué podemos pensar el cine desde lo social y desde lo cultural. Una segunda unidad que tiene que ver con políticas públicas de ese periodo que son importantes y que es interesante que las tengamos en cuenta, porque hoy podemos hablar del Copolo, del Inca, de la ley Nadal, pero también hay una historia de esas políticas públicas que es a dónde se involucra la gestión estatal, tanto para incentivar como para controlar lo que los artistas, los cineastas deciden representar. Y que también disciplinan en torno a los modos, porque el periodo que nosotros vamos a tener es el del modo del cine club, el cine medio under, no por los temas, sino por dónde tienen que ir pasando las películas, porque estamos en un periodo extremadamente autoritario en la historia argentina. Y la tercera unidad, que también es mucho más extensa, tomamos, según algunos autores y otras lecturas que nos permitieron ir como fragmentando las distintas propuestas que se hacían desde quienes producen cine en ese periodo, y vamos a abarcar siempre con una cuestión más del abordaje más teórico y más de la historiografía, lo que se ha producido, y algún fragmento, porque no tenemos tiempo para dar toda la película y tampoco les queremos, digo, la pueden seguir viendo en su casa, pero nos parece importante, teniendo en cuenta la experiencia pasada, de ver algo en clase, porque después por ahí no se ve. El cine de escuela, y vamos a incluir la historia del departamento de cine, de la entonces Escuela de Artes, el cine, y la Escuela de La Plata y de Santa Fe, que son las más importantes del país, y digo donde hay cuestiones escritas, porque nos gustarían otras cosas, pero bueno, no se ha investigado sobre eso. El cine más de índole europea, el que produce, qué sé yo, Andín, Kuhn, Cojón, capaz que ya conocen, han tenido contacto con esos directores. El cine comercial, porque yo no me quería privar de ver a Armando Bo, el cine erótico de esos años. Es importante que veamos ese cine más de entretenimiento, y ahí elegimos, dentro de todo lo que hay, esta cuestión del cine y la moral, o el cine y el sexo, cómo se representa, y que nos da mucha tela para cortar desde verlo desde hoy, del siglo XXI, y feminismo, y el cine que representa la nación, que también es importante, porque es una época de películas de los grandes héroes que no queríamos olvidar, porque también en base a la experiencia del año pasado, a muchos de nuestros estudiantes les interesa mucho ese cine más comercial, ese cine más que nosotros decimos de entretenimiento, siguiendo a Adorno, a Benjamin y todo esto, este cine, y también hay que estar atentas a todas esas opciones, ¿no?
El documental etnográfico, invitamos a una profesora de Ciencias de la Información especialista en eso, que va a venir a dar una clase. El cine, por supuesto, hecho por mujeres, porque es la época de María Luisa Bender, y quienes me conocen saben que yo tengo una especial debilidad por seguir a María Luisa y el cine dirigido, generado, creado por mujeres. Me estoy olvidando de alguno porque encontramos 6 líneas interesantes. Entonces, esa es la propuesta. Y en cuanto a la acreditación, teniendo en cuenta la experiencia del año pasado, que arrancamos con 40 estudiantes, porque nos precedió nuestra fama de que tienen que leer mucho, pero la verdad que fueron, de esos 40 quedamos con 17 estudiantes. Está bien, era en la pandemia, era en línea, era toda esta cosa que uno no se sentía atrapado por los contenidos, por la facultad y por esta vida cotidiana. Y de esos 17, solamente 5 personas lograron acreditar el seminario, y militándoles al lado para poder acreditar. Fueron unos trabajos excelentes y tenemos esa gente como en nuestros corazones, porque no porque hayan logrado, sino porque hicieron realmente un proceso que fue muy interesante de apreciar. Entonces este año pensamos que la acreditación es para que terminen promocionando el seminario, porque si llega diciembre y este seminario no se acreditó, para lo cual van a tener el acompañamiento, y es difícil que después, entre los turnos de examen, cursar las otras materias, la vida, alguien termine con el seminario. Nos ha pasado en filosofía y humanidades, en ciencia de la información, lugares donde yo he trabajado, y esta lógica del seminario, si no se consolida cuando se terminó de cursar, es complicado. Por lo tanto, la cursada va a ser intensa y va a haber que leer, ver la película, porque hay que ir produciendo para tener esa promoción. Si no, digo, alguien puede decir, yo no promociono, profe, voy a hacer un parcial y después lo voy a rendir regular, y es una opción. Pero nosotros confiamos en que una parte importante va a querer arraigarse al cuatrimestre con el seminario y va a terminar promocionando. Y para eso necesitamos también, no hemos fijado un cupo, pero sí necesitamos el compromiso de que quien piense en acreditar, hemos pensado en las acreditaciones grupales, no individuales, esté comprometido con ese trayecto un poco más intensivo que estudiar para el parcial del final del cuatrimestre. Bueno, todo por hoy. Les esperamos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bien. No, a mí me pasó que cursé esa materia el año pasado y me encantó. De hecho, la recomiendo y creo que la tiene que hacer todo estudiante de cine. Y fui a todas las clases y participé un montón y todo. Pero no llegué a terminarla por las instancias evaluativas que tenía por la vida, digamos. Así que me parece buenísimo que le vean esas instancias finales. ¿Quién sigue? Bueno, mi nombre es Eva Daporta, soy profe de acá de hace varios años, en mi cátedra está Lucía Rinero, seguro la conocen, fue secretaria de extensión hasta hace poquito, egresada de aquí. Bueno, es un seminario que viene de ser materia, entonces tenía una lógica más de materia, pero que en realidad tuvo siempre lógica de seminario. La materia se llama Educación con Medios Audiovisuales y lo que tratamos de hacer es brindarle un panorama lo más amplio posible de todas las posibilidades de cruces que hay entre lo audiovisual y lo educativo en un sentido amplio. O sea, no nos reducimos lo educativo escolar, lo académico formal, sino que pensamos la educación más en un sentido de formación de sujetos, más cercana a la perspectiva de la educación popular. Y desde allí el seminario está pensado como un seminario bastante práctico, con una clara orientación más en extensión, porque también nos parece que es una oportunidad en el desarrollo del plan de estudio que tienen de trabajar una perspectiva más de articulación con la comunidad. Y digamos, el cursado va transitando distintas unidades donde van viendo distintos cruces entre lo educativo y lo audiovisual, producción de materiales educativos, educación popular, cine comunitario, bueno, es decir, un montón de educación en medios audiovisuales, educación crítica, alfabetizaciones audiovisuales, que son todos espacios de cruce donde ustedes pueden trabajar posteriormente, y no es que les queremos dar una formación en educación, sino, como decimos, una sensibilidad por lo educativo desde lo audiovisual. O sea, que a la hora que les toque trabajar en un proyecto
que cruce con lo educativo no tengan una mirada desde el sentido común, sino que sea ya una mirada crítica, formada, que puedan tener una conciencia que no da lo mismo pensar la educación desde este lugar que desde este otro, como una habilitación de diálogo, de construcción subjetiva, etc. Y el seminario, la parte práctica, este año vamos a focalizar todos los trabajos con los parques educativos municipales, no sé si los conocen, son 4 o 5 parques educativos que están repartidos en zonas periféricas de Córdoba, donde se hacen actividades de formación y recreativas vinculadas a las comunidades que están en torno. La idea es que se trabaje en grupos, el seminario siempre es grupal, y que por parque educativo, en función de la gente que tenemos inscrita, creo que van a ser 2 o 3 grupos por parque, que ustedes puedan tener un primer vínculo con la comunidad, que se puedan vincular con los proyectos que están trabajando allí, que son, qué sé yo, hay grupos de scout, grupos de volver a la escuela, hay 2 o 3 o 4 proyectos institucionales que trabajan con la comunidad, y que a partir de hacer ese pequeño relevamiento ustedes elijan algún grupo de estos y puedan sumarse a esa actividad que ya se está dando, qué sé yo, taller de jóvenes, no sé, taller de ecología con jóvenes, supóngase. Ustedes se pueden sumar y generar allí una propuesta, una intervención que puede ser puntual o puede ser un poco más larga, que articule educación con medios audiovisuales, o sea que se puedan sumar a alguna actividad que ya exista proponiendo una intervención desde ese lugar. Entonces, la materia tiene como 2 instancias evaluativas, que es este primer ingreso a la comunidad, un pequeño diagnóstico, donde ustedes vayan 2 o 3 veces a los parques. Estamos generando también la posibilidad de contar con transporte para que los lleven a esos lugares, porque hay un convenio de los parques con la Facu y con Extensión, entonces estamos muy articulados con eso. Que vayan, hagan un primer diagnóstico, o sea, también les interesa eso, que tengan un primer vínculo con la comunidad y puedan pensar un diagnóstico relativamente corto, pero sistemático, serio, que fundamente la propuesta. Entonces, la primera entrega es ese primer diagnóstico donde nosotros los orientamos, etcétera, de qué preguntar, qué mirar, qué relevar. Y la segunda entrega es la propuesta, ¿sí? Que puede ser una propuesta a realizar o algo que efectivamente hagan a lo largo de esos 3 meses cursados. Bueno, más o menos eso es la propuesta. Es un seminario bastante activo y práctico que requiere de ganas de hacerlo y de trabajar con la comunidad. Estamos en el eje proyectual, ¿no es cierto? Creo que sí. No, yo creo que sí. Para mí sí, porque es generación. Sí. En el plan de estudio no dice nada, creo. En el plan de estudio aparece como estudios teóricos. Como estudios teóricos. Pero el enfoque que le damos es proyectual, porque aprenden a hacer un proyecto de intervención socioeducativa que lo pueden realizar o no, digamos. Eso lo iremos viendo con cada grupo y según la dinámica de cada centro. Pero básicamente es que aprendan a hacer un proyecto de intervención socioeducativa con incorporación de alguna cuestión vinculada al lenguaje audiovisual, que no tiene que ser cine necesariamente. ¿Sí? En ese caso no se puede considerar como validarlo como proyectual, porque por ahí a mí me asusta que sí, no sé si es verdad, pero me parece que este año solo hay un seminario proyectual y es el que tiene 20 cupos, entonces como que digamos, me preocupa un poco porque me queda un año de carrera. Digamos. Yo creo que en el plan de estudio no dice Pues nada. cambiemos, me encantó la propuesta, yo no lo tuve para después edito. Tengo un editor de PDF, así que no hay problema. No sé si se puede. Sí, no, hay una comisión, por las dudas digo, hay una comisión de seguimiento del plan de estudio. En esa comisión se reciben todas estas cuestiones para hacer los ajustes que haga falta. Es bien interesante, incluso estoy pensando que funciona muy bien con... Prácticamente es una cosa parecida a la que estamos Bien. Bueno, eso. No sé si tienen dudas, preguntas. Bueno, es ganas de salir un poco del FACU y dialogar con la comunidad y ver desde qué lugar como realizadores audiovisuales pueden aportar al desarrollo de esa lógica. Me surge la pregunta, vos dijiste que era una cátedra,
Porque vos dijiste al principio que... Claro, por el viejo plan de estudio es una materia, pero trabajamos con esta misma lógica de proyecto de intervención. Claro. O sea, como que nos parece que debería ser una cátedra obligatoria, algo así. Y sí, pero claro, díganle a la gente es un que son plan de proceso. estudio, yo pienso lo mismo. Porque es el único espacio donde ustedes se cruzan con lo educativo. Uno de los primeros, creo. Pero bueno, lo educativo no nos interesa que ustedes sean pedagogos ni didácticos. La idea es que tengan como una perspectiva de distintas posiciones de pensar lo educativo. Profesora Tomasini. Sí. Pero no voy a pasar. Bueno, como tú quieras. Bueno, mi nombre es Marina Tomasini, yo estoy a cargo del seminario y me lo tengo que aprender. ¿Qué Se es llama eso? Sujeto e identidades del audiovisual. Antes yo estaba a cargo de una materia que se llama Elementos de Psicología Social en el Audiovisual. Bueno, vamos a empezar con lo básico. Las correlativas son arte, modernidad y guión. He visto que ya hay mucha gente inscrita, como 94, tengan en cuenta esto. Sí, no sé qué pasó ahí. Es una asignatura del área de los estudios teóricos, históricos y culturales, para ir despejando todas esas cuestiones también. Ahí está, bueno. Ahí el profesor Alcaraz me ayuda. Algunas cosas las voy a pasar para hacer más rápido. Bueno, para tirar toda la carne o la verdura en el asador de entrada, les digo que es una materia que creo que le puede interesar a las personas, valga la redundancia, interesadas en guión, en realización general y en análisis y crítica. ¿Sí? Me parece que ese es el perfil de este seminario. Y por supuesto, investigación y formación en estudios culturales en general y aquellas personas interesadas en adentrarse en algunos debates contemporáneos de género y sexualidad. Porque si están con algún proyecto particular en esos campos temáticos, son temas que se van a abordar. El propósito es aportar a la comprensión de los sujetos y de las identidades en procesos sociales y culturales complejos y contradictorios. Ahí voy a hacer una nota sobre esto. Sujeto constituido, dice ahí, por procesos no siempre conscientes y no siempre racionales, porque es un seminario que va a incorporar algunos aportes del psicoanálisis para pensar la construcción de los personajes. Y digo, cuando decía personas interesadas en guión, realización y análisis y crítica, porque me parece que los contenidos del seminario pueden aportar a la construcción de personajes en lo ficcional y en lo documental, desde las singularidades de los procesos biográficos de los personajes, pero no como se entiende habitualmente y como a mí me reclamaban cuando empecé acá en el departamento de cine, esta idea de la psicología de los personajes, como si la psicología de los personajes tuviera que ver con motivaciones fijas y universales, ¿no? Como, bueno, los grandes dilemas existenciales. Y no digo que no sea un punto de entrada importante para la construcción de los personajes, pero a diferencia de esa mirada, el seminario intenta entender que esos procesos biográficos se dan en el marco de relaciones sociales y culturales que se producen en sistemas culturales que producen diferencias y jerarquías de las identidades en sociedades estratificadas y desiguales. Por lo tanto, no podemos pensar que un personaje anda solo por el mundo construyendo sus motivaciones por fuera de los sistemas sociales y culturales que son la fábrica de ese resultado que después decimos las motivaciones, ¿sí? Entonces, bueno, va por ahí. La idea es entender a la identidad como un proceso relacional. En nuestra identidad siempre hay un otro con mayúsculas, que es el otro de la cultura, y hay otros concretos, pero que esa otredad no opera desde afuera, sino que opera de manera internalizada. Entonces, bueno, ese es un poco el meollo, tratar de entender las ambivalencias que tenemos que tramitar en la relación con la otredad. ¿Por qué esa otredad se vuelve? ¿Por qué es ambivalente? Porque es necesaria para la constitución de mi propia identidad. Pero esa otredad también introduce un carácter perturbador. Entonces, bueno, trataremos de hacernos preguntas en torno a eso, ¿no? Ese carácter perturbador de la otredad que nos constituye. Y, bueno, tiene 3 unidades, ejes o núcleos temáticos que tienen que ver con
Identidad y representación, que va a ser abordada desde los estudios culturales, fundamentalmente desde algunos planteos de Stuart Hall. Acá vamos a tener una profesora invitada que está en México, que va a hacer una de las únicas clases por Meet, el resto van a ser presenciales, que ella trabaja sobre la categoría de blanquitud, que es una categoría poco explorada. Hablamos generalmente de racismo, pero no tenemos en cuenta de qué manera la blanquitud es una norma de identidad que nos constituye, y ella, desde las letras, ha hecho críticas sobre la película La Llorona. Bueno, ahí la idea es eso, ¿no? En qué medida los sujetos nos reconocemos en relatos identitarios y cómo esos relatos identitarios moldean nuestras expectativas, nuestros deseos, nuestros temores. La segunda unidad tiene que ver con las identidades sexogenerizadas. Acá pensaremos al género y a la sexualidad desde la perspectiva de la identidad, cuestiones como las esferas públicas y privadas, los guiones sexuales y de género, las masculinidades y las feminidades, pero también recuperando aportes del feminismo interseccional. Lo que vamos a ver ahí es que el género no es omniexplicativo. Somos sujetos sexogenerizados, pero además estamos constituidos por otras categorías de identidad, como las raciales, las étnicas, las nacionales, las de clase, etc. Y un tercer eje o unidad tiene que ver con una noción psicosocial de la identidad, donde vamos a ver algunas teorías que provienen de la psicología social, cómo constituimos identidades en relación a las pertenencias grupales, a la conciencia que tenemos del valor social que esos grupos de pertenencia tienen o no tienen. Y acá se introducen algunos aspectos del psicoanálisis, como lo inconsciente, la fantasía, los conflictos psíquicos. Bueno, estos son nombres muy técnicos, pero los sistemas freudianos, el yo, el ello, el super-yo, principio de placer, principio de realidad, consciente, inconsciente, subconsciente, pero a mí me interesa ubicar las discusiones del psicoanálisis, esto que decía, para pensar un sujeto que no es una pura interioridad que anda solito transitando su camino en la vida, sino que estos procesos intrapsíquicos se juegan en diálogo con procesos sociales y culturales. Y la metodología va a tener que ver con clases teórico-prácticas presenciales, salvo dos que van a ser virtuales porque las profesoras invitadas son de otros países. La otra profesora invitada va a trabajar los aportes de los feminismos interseccionales. Ellas ambas provienen de los estudios culturales y se va a trabajar, y esto también despeja un poco intereses, este año se va a trabajar en profundidad con la serie Euforia de HBO, por lo menos la primera temporada. Vamos a ir haciendo análisis secuenciales, porque elegí esta serie por muchas razones, pero me parece que tiene una riqueza en la construcción de personajes que se puede analizar desde la perspectiva del seminario. Entonces, se van a hacer 3 ejercicios. El primero va a ser de aproximación a la construcción de personajes. De esos, se va a trabajar de manera secuencial. De esos 3 ejercicios, que en principio están pensados para que lo hagan de manera individual, pero la idea es que las clases sirvan como un foro colectivo para discutirlos. 2 van a ser evaluativos y por lo tanto la acreditación del seminario implica aprobar 2 de estos trabajos prácticos y un coloquio final. Y también, bueno, la idea es alentar a que ustedes traigan para discutir en clases si están con proyectos de realización, con guiones, para discutir desde esta perspectiva. Me parece que es como lo central. Preguntas, inquietudes, dudas, chiletos. ¿Dónde pueden bajar la serie de HBO sin tener que pagar HBO? Extremios. Vamos a facilitar algún link. Decían ustedes, Dale. Bueno, mi materia yo estoy allá en Fermini, muchos me conocen por ahí por RAP, por el ingreso o por diseño y desarrollo de proyectos audiovisuales. Taller de iniciación en la práctica tiene como correlativa producción 2 y diseño y desarrollo, ¿sí? Tienen que tenerla cursada la materia, aprobada la materia, ¿sí?
¿Cuál es la idea? La idea, digamos, es la primera vez que se hace este seminario, digamos, entonces también eso, tiene las ventajas y desventajas de ser una materia que inicia, que tiene como muchas miradas puestas por ahí, pero también está como en formación, ¿no? Entonces, cuando la empecé a pensar, en función de esto de los contenidos mínimos que tiene la materia, mi idea es, ustedes vieron que el diseño y desarrollo trabaja mucho en lo que son los diseños y proyectos audiovisuales, específicamente pensados desde el mercado. No sé cuántos de acá usaron mi materia, pero veo caras que han usado. Esta materia en particular, me interesa que trabajen sobre el diseño de proyectos culturales, como más amplio, no audiovisuales en particular, de una forma más autogestiva, ¿sí? Pensando, digamos, como en un perfil, digamos, de ustedes como egresados, como gestores culturales, ¿sí? Por eso es importante, porque cuando ven el título de la materia, dicen taller de iniciación en la práctica profesional, muchos se imaginan que van a trabajar en una productora o ven ese perfil. Y el perfil acá es otro, que tiene que ver con la gestión cultural, ¿sí? Eso es importante, porque no todos tienen el perfil de productores o de gestores. Entonces, está bueno, no sé cuántos de acá se pudieron anotar, pero que vayan pensando como en ese perfil, ¿no? Entonces, la materia se divide en una primera parte que diseñan un proyecto de una actividad cultural, que ahí tiene mucho que ver con la propuesta de EVA, digamos, de la materia de EVA, porque nosotros también vamos a trabajar con los parques educativos. No, pues yo no sabía, porque Lula me escribió diciéndome, che, nosotros vamos al final a trabajar, bueno, vamos a trabajar con los parques educativos y con Radio Nacional. Por lo menos en esta primera edición, digamos, estas serían las organizaciones con las cuales van a trabajar ustedes. La idea es que hagan una práctica en esas organizaciones durante 2 meses, ¿sí? Entonces, en la primera parte nosotros diseñamos el proyecto, digamos, ustedes diseñan el proyecto, nosotros los acompañamos, la propuesta en la cual van a trabajar, o sea, no tenemos mucho tiempo, si fuese anual tenemos más tiempo de pensar también en las necesidades de esas organizaciones o las problemáticas que pueden surgir y diseñarlo en función de eso. Como no hay tanto tiempo para hacer ese diagnóstico, sí lo vamos como a direccionar un poco. Entonces, en pensar propuestas, por ejemplo, de hacer un ciclo de cine-debate, hacer un taller de cine, ¿sí? Igual también abierto a las ideas que ustedes puedan llegar a tener, pero que se puedan concretar en esos espacios. En Radio Nacional estaban viendo ahora, vieron como estuvo cerrado bastante tiempo el auditorio, entonces se volvió a abrir ahora la parte del centro cultural. La idea es como un grupo que trabaja ahí y otro grupo trabaja en los parques educativos, que bueno, ya contó Eva un poco de qué se trata, que están divididos en distintos puntos de la ciudad, pero requiere eso, como un compromiso muy grande de ustedes para el desarrollo de esas actividades, porque no solamente se comprometen con la materia, sino se comprometen con esas organizaciones. Entonces, por eso para mí es muy importante que quienes inscriban esa materia tengan conciencia de que van a tener que hacer este trabajo, que va a implicar que van a tener que ir a esos espacios, tiempo extra, digamos, o sea, no va a tener la materia no tiene un cursado de toda la semana que con un desarrollo teórico, sí lo tiene en una primera parte, obviamente, en el cual también vamos a conocer distintos perfiles que ustedes podrían tener como egresados de la carrera, ¿sí? Que también eso me parece importante, que entiendan que no solamente tienen las posibilidades de hacer una producción audiovisual el día de mañana, sino todas las otras posibilidades que tienen como técnicos audiovisuales, ¿sí? o licenciados. Entonces, la primera parte es como dar un panorama, también ir a conocer los centros de transferencia de la FACU, un panorama de eso, de lo que podría llegar a ser desde el día de mañana, y después empezar a trabajar en estas organizaciones. Pero tiene un ritmo bastante vertiginoso, así como lo fue un poco en el diseño y desarrollo, porque ya desde el primer día, ustedes de la primera clase van a tener que empezar a pensar ese proyecto y tienen que entregar el proyecto, la idea es que realmente aprendan también a diseñar esos proyectos, ¿sí? Y bueno, esos son los trabajos prácticos, el diseño del proyecto, los informes que van a hacer, y después tienen como una actividad final en el cual tienen que organizar un encuentro entre todos ustedes, un encuentro acá en la FACU, donde con estas organizaciones que trabajaron y hagan una muestra, digamos, en relación a todas las actividades que hicieron, ¿sí? Sí, eso, prácticamente.
Se me ocurre una cosa, que por ahí si hay grupos que están en las dos materias, a lo mejor podemos trabajar Sí. el mismo proyecto, o Bueno, algo así, sí. o en la misma intervención con dos áreas o algo así. Totalmente. Omar. Sí, yo particularmente no sé si haría las dos materias. Claro, Son muy me parece que parecidas. tienen cosas muy parecidas. Quieren que se repartan, pero pueden trabajar juntos los grupos. Sí, pero por ahí digo, puede ser del mismo grupo que trabaje con un proyecto que tenga Sí, dos pues, miradas. la idea, o sea, yo no conocía, recién esta semana me había escrito Lula y me había dicho que iban también a trabajar con los parques educativos y eso, pero bueno, la idea es poder articular entre nosotras. Pero bueno, está bueno eso, que se repartan. Si la propuesta es muy parecida, Sí, que claro. puedan ir a la materia de Eva, que seguramente tienen un cupo más abierto que el nuestro. O sea, los proyectos son que vamos a hacer son directamente vinculados a estas organizaciones. Ujú. Ahí va. Este año. Este año, esta es la primera El año edición. que viene Biblioteca Popular. El año que viene la idea, o sea, hay un montón de organizaciones con las cuales podemos llegar a trabajar. O sea, es la primera edición. También es verdad el tema de los cargos, tenemos como cargos bastante bajos. Bueno, también está Pato, perdón que no presenté, Patricia, que ustedes ya la conocen, también está Patricia Huaca, que están en la materia conmigo. Pero bueno, la idea es acompañarnos a ustedes, realmente hacer un acompañamiento individualizado, digamos, personalizado de sus trabajos y poder también acompañarnos en los talleres. Va a haber un mes, digamos, en el cual ustedes van a tener que hacer como este reconocimiento del territorio, de ir a los espacios, de hablar con la gente, con los referentes, y después otro mes en el cual ustedes tienen que hacer esta actividad, llevar adelante la actividad. Y que por lo menos va a tener que tener 3 o 4 encuentros, ¿sí? O sea, ya sea un taller de cine, bueno, 4 encuentros de taller de cine de 2 o 3 horas, no sé. Eso lo van a armar ustedes en función del proyecto que ustedes hagan, ¿sí? Entonces hay todo un seguimiento de esas actividades de parte de nosotros, de acompañarlos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Me repites los lugares, por favor? Parques educativos y Radio Nacional. Ah, parques educativos. El centro público. El horario son los viernes. Está mal en el guaraní, eso está bueno también lo sepan. Lo comenté. Bueno, ya, no hay que nada. Pero el horario es de 9 a 12 de la mañana, digamos. Igual empezamos en ese horario, digamos, como le digo, empezamos la materia en ese horario y después ustedes van a tener otros horarios, va a ser como mucho más flexible, ¿sí? Y vamos a encontrarnos, a hacer tutorías y todo, y encuentros, pero bueno, es al principio ese horario. Pero sí está bueno entender que si, no sé, que hay un compromiso, digamos, por esas instituciones, por eso es importante que si se anotan, se comprometan a estar y a cursar toda la materia, estar hasta el final, ¿sí? Bueno, no sé qué, creo que el PowerPoint me ordenaba un poco más de todo lo que me iba a decir, pero creo que se entendió todo. Sí, no hay duda. Bueno, perfecto. Te las paso. Esto, sí. Yo armé, digamos, un listadito de interesados, digamos, o sea, que no se pudieron anotar. Si hay alguien que esté interesado y quiere anotarse, me escribe un mail y yo lo anoto, lo dejo como una lista, digamos, y bueno, una vez que, a primera hora que se van a dar de baja un montón de gente porque falló lo del guaraní, pero bueno, si hay cupo, podemos subir más gente. ¿Sí? La gente que tenemos inscrita en guaraní, Gustavo, ¿no es la que va a ser? No lo sé, es probable que haya gente que no esté porque no estuvieron los filtros necesarios. Ahora antes que se vaya Bati voy a ver si lo pudieron corregir, pero por el momento no. Y estoy viendo los horarios, dice optativa, taller de iniciación a la práctica profesional, Ferrín y Hualpa, de 9 a 14, aula 9 del Haití. Perfecto, muy bien, nos Lo cambiamos. estoy viendo acá. La materia nuestra es proyectual, ¿sí? Que requiere eso, como de esta evaluación del proceso. Entonces, claro, tiene que tener aprobado diseño, desarrollo y Producción. Producción 2. Sí. Bueno, Y está regularizado. Claro, ellos se van a quedar a uno. Sí. Bueno, me queda a mí. No. ¿No vas a presentar nada? Presento si quieres, es cortito. Bueno, para todos. Yo porque habían dicho en sentido antihorario y mi reloj anda por este lado, entonces yo Pensé que era lo último. Porque no Eh, te conocí. Pensé que era un estudiante, tengo varios puntos. no puedo venir, pero la profe, entonces... Soy la escrita. Estoy para llenar la silla un poco, en realidad no puedo responder muchas preguntas, pero era para presentar, yo soy la escrita de Sociología Cultural, es una materia teórica,
y también viene de la cátedra anterior de elementos de sociología, y entiendo que va a haber algunos alumnos rezagados del plan de estudio anterior, así que es un poco híbrida todavía con lo que es elementos de sociología. Y la idea es acercar distintos debates sobre el estudio de la cultura y el estudio del cine desde la sociología. Tenemos 5 unidades. La primera unidad es de elementos de sociología clásica, o sea, poder entender los paradigmas del estudio de la sociedad desde la sociología, la clásica Marx de Verdurkheim. Es medio aburrido, pero lo tratamos de hacer lo más divertido posible, o no tan pesado a nivel de cantidad de textos. Es una puja que tenemos siempre con el titular de materia. La segunda sí es más sobre los debates del estudio de la cultura desde los estudios antropológicos como parte de la sociedad, o si es una esfera aparte y se puede estudiar como algo diferenciado dentro de las prácticas sociales. La tercera es más el cine, ya entramos al cine como si es una representación, si es un reflejo, si es una reproducción, cómo estudiar el cine desde lo sociológico. La cuarta ya es la producción cultural como un estudio de una esfera aparte, digamos, el cine desde la producción, desde Bourdieu, bueno, es bien teórica de vuelta. Y la última es el cine y es el consumo del cine y la diferencia entre el consumo de lo oculto, de lo popular, quién marca esas diferencias y a qué se refiere. De vuelta es una materia teórica que tiene un práctico y un parcial. El práctico todavía no lo definimos, depende de cuántos inscritos sean, para saber si podemos hacer algo más dinámico o si va a ser teórico. Y a mí me parece que es una buena materia para acercarse a esos estudios, ¿no? Como para entender los distintos paradigmas que hay, es como un poquito de todo, pero quienes se dediquen a investigación o quienes necesiten un caudal teórico va a estar bueno como para también poder acceder a esos debates y poder preguntarnos lo que necesiten entender. Así que eso es todo, cualquier cosa. ¿Cómo te nombré? Paloma. Bueno, Paloma me da de pie porque el seminario que nosotros proponemos también es un seminario teórico. También está orientado a quienes estén interesados en pensar el cine no solo desde lo realizativo, sino también como fenómeno de la cultura, de la misma manera que pensamos por ahí en literatura, que se está en el literatura secundaria para entender una cultura, un país, un movimiento. También el cine ocupa ese lugar y lo ofrecemos con la cátedra completa. A diferencia de los otros seminarios que son más orientados a más cursos, digamos, esto es complementariedad de funciones de la cátedra de narrativa audiovisual, que nos conoce porque somos muy primer año, ahora vamos con los mayorcitos. Vamos con lo que estamos investigando. Entonces, cuando la cátedra se planteó hacer complementariedad de funciones, empezamos a pensar qué nos interesaba, qué estaba cada uno de nosotros investigando. Ustedes saben que la universidad tiene la parte de docencia, extensión e investigación. Y todos coincidimos en preocupaciones que tenían que ver con los estudios de género y con los estudios culturales o los estudios queer, ¿no? El área de estudios queer. Entonces se nos ocurrió ofrecer un seminario que es en todos los sentidos de la palabra un seminario, y por eso acentuaba lo del alto grado de participación que se requiere de los estudiantes. El seminario está estructurado en 3 clases más bien teóricas, donde hemos invitado a especialistas para que hablen, bueno, una persona especialista en estudios de género, una persona especialista en estudios queer, y después la tercera clase teórica la voy a dar yo articulando algunas preocupaciones de los estudios de género con cuestiones narratológicas, específicamente la mirada en el cine, ¿no? Cómo se posiciona la cámara, focalización, mirada, en su relación a los estudios de género y estudios queer. Y después de eso, de esa parte teórica, cada uno de los docentes que integramos la cátedra, más una docente invitada, van a desarrollar un problema que ven en un corpus de películas. Para esas clases, lo que se espera de los estudiantes que participen es que lean un texto breve donde se expone este problema, de no más de 20 páginas, hemos dicho, y vean cierto material fílmico de no más de 2 horas, que en algunos casos será una película, en otros casos serán varias películas y el grupo se dividirá. En otros casos serán algunos compilados de cortos, y en la clase se discute lo que cada uno de nosotros está investigando con ustedes, con lo que ustedes han podido acceder de lo que hemos propuesto, y la idea es que puedan llegar, después de que cada uno de nosotros va exponiendo distintas preocupaciones,
que se les nombra, o sea, bueno, hay un grupo de personas interesadas en el cine de Bember. Ustedes saben que Bember tuvo toda su militancia, no solo en el cine, sino también por fuera del cine, fue una de las fundadoras de UFA, una feminista argentina. Otra persona discute las mujeres de Manuel Puig, ¿no? Ustedes saben que Puig también tiene no solo literatura, sino también guiones y sus obras literarias fueron llevadas al cine. Bueno, infancias trans, el rol de la madre, el trabajo sexual, cómo está representado en películas y en series, el trabajo con el archivo trans en el cine de comedy, me está faltando uno, pero bueno, serían como problemas específicos. Después de eso se espera que ustedes logren formular un problema sobre la base teórica que vimos en nuestras primeras clases, más las lecturas que se puedan agregar en función de cierto acompañamiento, que logren formular un problema y lo expongan ante sus compañeros. Esa instancia de presentación ante sus compañeros es la instancia evaluativa final. Y por eso digo, es un seminario en el sentido que yo entiendo la palabra seminario, es que requiere una alta participación de ustedes, no es dar clase, salvo unos marcos teóricos generales para ponernos de acuerdo, y después el trabajo queda en este espacio de discusión y participación, que nosotros no lo tenemos en primer año por la cantidad de estudiantes que son, quizás en otras materias sí lo puede tener. Esa sería como esa oportunidad. El tipo de problemas que nos planteamos, el tipo de reflexiones que nos planteamos en torno al cine, tiene una base del análisis discursivo y por lo tanto como correlativa está semiótica. Está narrativo audiovisual, arte y modernidad y semiótica. Tiene que tener aprobada semiótica para poder cursar el seminario. ¿Semiótica? No tenemos semiótica. ¿Por qué no tiene semiótica? Ninguno puede cursar. Listo. ¿Usted qué quiere? ¿Cómo se llama el seminario? ¿Cómo se llama el seminario? El seminario se llama Sí, si no existe, no. Estudios de cine, estudio de género, una mirada transfeminista y cine argentino contemporáneo. Trabajamos cine argentino. No existe tanto. Se llama si no existe la materia, no va a salir la traba Estudios de temporal. género, el título, una mirada transfeminista, el cine argentino contemporáneo. Sí. Entonces no tendría correlativo. ¿Qué hago? ¿Qué harás? Semiótica podría ser correlativa. Pero es del plan viejo. ¿Pero no tiene más semiótica? No. Cosa de loco. No, bueno, pero la sacamos como traba. Si no está la materia. Bueno, está bien, le saco semiótica como traba. Pero tenía que dar un poco de clase de semiótica entonces antes. Nos puede dar una orientación. Un poco de los criterios representacionales, ¿no? O sea, estamos trabajando sobre cómo aparece representado en el cine. No estamos hablando sobre, a diferencia de lo que proponía Marina, no estamos hablando de identidades, sino de su representación en el cine. Bueno, creo que quedo yo, que queda el seminario. No sabía que estaba, qué sé yo, no digo. Yo viendo yo. Profe, ¿y el horario de...? Martes de 6 a 8. De Bien 6 a tarde, 8. ¿no? ¿Y sociología? También, martes. Bueno, es la pedagogía. No, estamos preguntando. Porque no lo había dicho. Martes de 6 a 8. Sí, o 6 a 9. Claro, nosotros estamos asignados de 6 a 9, las clases van a ser de 6 a 8, excepto el final cuando tengan que exponer para que pueda programar más tiempo. ¿El seminario de? La imagen en la cultura contemporánea, algo así. ¿Cómo? ¿La imagen en la cultura contemporánea? Sí. ¿Es el de Berkeley? Eso es de... Sí, el de... No sé, pero se superpone con teoría audiovisual. Hay algunas cosas para tener en cuenta. Los seminarios optativos suelen superponerse con las materias troncales, porque justamente como son optativos, armar una grilla para que no se superpongan es prácticamente imposible, ¿no? Y como son espacios que los profesores los dan en otras situaciones, pasa eso. Bueno, y para dar por cerrado el tema anterior, esto de la cantidad de seminarios y todo, quería comentarle que en guaraní supuestamente tendríamos que hacer, como dice en el plan, la cantidad de materias que serían como 2 seminarios a partir de ahora por semestre. Porque Bueno, pero voy a ver a eso, quiero revisarlo, la verdad. no, quería comentarte que en guaraní también aparece así. Bueno. No te molestaba más con eso. No es molesto, al contrario, son las dudas que surgen y para corregirlo, está todo bien. Está hablando del taller de iluminación en cámara, aparece para tercero los martes de 3 a 6 y para cuarto los martes de 2 a 5. De todos con los mismos profesores.
No, es que es el mismo seminario, porque insisto, los seminarios optativos se habilitan a partir de un año, pero no quiere decir que sean de ese año. Eso es un error en la publicación de los horarios que, a ver, yo me hago responsable de esos errores, pero en realidad yo los horarios se los ofrezco a los profesores para que los corrijan y me los devuelven corregidos. O no me lo ha devuelto o me lo ha devuelto corregido y yo no lo he corregido. Ya me fijo en el seminario de iluminación de la profesora Pita. Yo rápido no voy a presentar nada, porque así lo hacemos rápido y terminamos con esto. No queda nadie más para presentar, ¿no? ¿Cómo? La imagen en la cultura contemporánea. Del profesor Sebastián Peña. No vino, pero está el seminario, no ha venido el profe a exponerlo, por eso no está acá. Pero el seminario está disponible para eso seguro. Pero nada, el profesor es el secretario académico también al mismo tiempo y está en reunión ahora, por eso no he podido bajar ahora. Pero sí, los seminarios que están publicados para inscribirse están, más allá que ahora no hayan estado presentados. Seminario de diseño de discurso sonoro, que es de la realizativa, lógicamente. ¿A qué lado corro? Es un seminario que se basa en la formación que han tenido en primero y segundo año de las materias sí obligatorias de sonido 1 y sonido 2. Veo caras conocidas que ya han estado en el seminario. El seminario está orientado principalmente a aquellos de que ya llevan 2 años por lo menos de trabajo con sonido. Damos por supuestas un montón de cosas, ¿no? En el manejo del sonido, en el manejo de las herramientas para diseñar sonido. En el primer cuatrimestre estuvimos hablando de diseño de sonidos, en el segundo cuatrimestre vamos a hablar de discursos sónicos. En la bibliografía había puesto la bibliografía de Chop, pero ya la saqué. Listo, no voy a tener Chop, no te preocupes. Son otras bibliografías. Yo lo odio ya, Chop también. Lo aborrezco profundamente. Son bibliografías relacionadas más puntualmente a diseño de sonido, de discursos sonoros relacionados con el arte sonoro. En este cuatrimestre la idea no va a pasar tanto por el diseño de los sonidos como elementos, sino partiendo de la posibilidad de un diseño de un determinado sonido, poder estructurar un discurso en función de una imagen dada. La idea del seminario no es que ustedes se preocupen por generar las imágenes, sino que en función de la imagen que se les dé, que hay para elegir como siempre, se arme el discurso sonoro, se arme una forma de acompañar esa imagen con la cuestión sonora. Principalmente nos vamos a basar en la construcción del paisaje sonoro, en la construcción de la combinación de los sonidos para la construcción de ese discurso, y también vamos a incluir, porque nos parece interesante que aquellos que están en el tema sonido tengan al menos una aproximación a la posibilidad de armar ese discurso sonoro más allá de un parlante, de 2 parlantes. Vamos a trabajar con un diseño 5.1 para la entrega final del trabajo, cosa de que puedan tener una aproximación a un sonido multipista, multitrack, múltiple, como actualmente se está exigiendo en todos los lugares. Donde uno tiene que presentar una película se lo piden en 5.1, más allá de que haya diseño o no en 5.1, que son 2 cosas distintas. Una cosa es que la película tenga 5 o 6 canales de audio y otra cosa es que haya un diseño para esos 5 o 6 canales de audio. Esos serían los 3 puntos así principales en el seminario de este cuatrimestre. Tenemos 3 instancias teóricas, 3 instancias para meter material ahí para leer, para hablar. Son 5 o 6 los libros que vamos a tener en cuenta. No completos, que quede claro, ¿no? 5 o 6 capítulos de algunos libros. Y vamos a tener, como siempre, como siempre no. Si el que no lo hizo no lo sabe. Normalmente nosotros trabajamos con un proyecto que se presenta la primera o segunda semana de trabajo, y a lo largo de todo el cuatrimestre lo que se trabaja es sobre ese proyecto. La idea es que traigan un borrador y a partir de ese borrador se vaya profundizando
para lograr el mejor resultado posible, o al menos que sea un camino de investigación. Nos interesa mucho la investigación y la experimentación en sonido, más allá que el resultado después funcione o no funcione, pero nos interesa mucho de romper la cosa más tradicional que suele haber en sonido, que está bien que son los primeros años, ¿no? Donde, nada, el perro tiene que sonar como perro. En este caso nos preguntamos si es necesario que suene como perro o pueda sonar como otra cosa. Tratamos de romper esa regularidad normativa, ese canon que muchas veces vemos casi como exclusividad en el cine. Dudas, inquietudes, chismes. Te digo, pues ya está, hace mucho que estamos acá, pero no sé lo que está. Yo, perdón. Siempre tenés dudas. Esta es la segunda parte de claro, ¿qué onda hacer esta parte sin haber hecho la anterior? Ningún problema, pero vuelvo al principio. Vamos a suponer de que sonido 1 y sonido 2 son historietas. O sea, la tenés clara, digo. ¿Por qué? Porque vamos a suponer de que a la hora de trabajar con el paisaje sonoro vas a saber cómo resolver la grabación, vas a saber cómo trabajar en campo con el sonido, vamos a suponer de que vas a poder trabajar tranquilamente en la edición de ese sonido, con algún programa multitrack. Yo sé que los que estuvieron acá me odian profundamente porque los hice trabajar con Pro Tools y me aborrecen. Más, creo que han pinchado varias veces las gomas de mi auto, pero nada, pero trabajar. Como ahora el tema pasa por el discurso, podemos estar más tranquilos con qué programas pueden trabajar. Sí es cierto que a la hora del diseño en 5.1 vamos a estar bastante acotados en eso, porque no todos los soft de audio trabajan en 5.1 y somos absolutamente conscientes de que muy poca gente en su casa tiene el estudio armado con 5.1, o sea, eso ya lo sabemos. Pero si manejo el sonido en mis 2-3 años de formación acá en la escuela, en el departamento, en la facultad, no habría ningún problema. Y siempre intercambiamos cosas, siempre alguna cosa se baja de lo que se habló en el otro seminario, pero la esencia va a pasar por el discurso, o sea que no es correlativa de segundo cuatrimestre primero para nada. Chao, chicos.